Hola, ¿qué tal amigos? Soy Elkin, bienvenidos al video tutorial número 8 de compilador C, CSS y simulador Proteus para microcontroladores PIC. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de los puertos y vamos a utilizar el PIC que hemos venido trabajando durante nuestro curso, que es el PIC 16F84A. Bueno, yo he descargado el datasheet y vemos aquí el diagrama de pines, como ya les había mostrado en el video tutorial número 4, en donde prendíamos y apagábamos un LED. Nosotros nos veíamos en la necesidad de configurar un pin de estos para conectar el LED y que prendiera y que apagara. Pues bien, los puertos pueden funcionar como entrada o como salida y son necesarios debido a que se comunican con el mundo exterior, y aquí nosotros podemos conectar LCDs, displays, motores, bueno, cualquier cosa. En el PIC 16F84 nosotros tenemos dos puertos, es el puerto A y el puerto B, donde el puerto A tiene desde el A0 hasta el A4 y el puerto B tenemos desde el B0 hasta el B7. Hay unos pines que tienen otras funciones aparte de funcionar como entrada o como salida. Es el caso del pin de la pata número 3, que es el A4 y tiene una opción que dice Talk Key. Este Talk Key puede funcionar como contador de eventos. Y en la pata número 6 tenemos int. Este int es una interrupción externa. Bueno, y si hablamos de la pata A4, pues es importante que tengamos en cuenta de que esta pata está configurada como colector abierto. Quiere decir de que, bueno, normalmente una pata tiene esta configuración, es una salida normal, está internamente su transistor y tiene una resistencia y esa resistencia va a VCC. Entonces, si aquí yo puedo saturar, poner en saturación o en corte este transistor, y mediante eso puedo tener un 1 lógico o un 0 lógico en esta parte. En una salida de colector abierto, o en el caso de un microcontrolador como es tecnología CMOS, se llama salida de drenador abierto, pues no posee esta resistencia internamente. Entonces sale directamente y es una salida de tipo flotante. De esta manera, si nosotros queremos tener un 1 lógico, si nosotros le decimos saque un 1 lógico por la pata A4, pues vamos a tener un valor incierto. A veces puede fluctuar entre un valor de 0 o 1, entonces no vamos a estar seguros de qué valor vamos a tener, y es necesario conectar una resistencia que se llama una resistencia de pull-up, que es básicamente hacer esto y conectarlo externamente. Aquí pondríamos la resistencia y aquí lo enviaríamos a la fuente. Y las ventajas de esto es que pues nosotros podríamos modificar el valor de 1 lógico a que no siempre sean los 5 voltios, sino modificar ese nivel de tensión, puede ser de 7 voltios, 8 voltios. El valor típico que se pone por la pata A4 como resistencia de pull-up es de 4.7 kiloohmios. Bueno, en el puerto B tenemos las resistencias de pull-up, están conectadas internamente y podemos habilitarlas o deshabilitarlas según lo que queramos hacer. Si nosotros vamos a conectar elementos como LCDs o motores, es importante tener en cuenta cuáles son las características eléctricas de estos dispositivos. Entonces vamos aquí al datasheet y miramos las características eléctricas. Cuando utilizamos el puerto como salida, este va a funcionar como una fuente, ¿sí? Entonces va a suministrar una corriente, y esa corriente en el puerto A debe ser máximo de 50 miliamperios y en el puerto B debe ser máximo de 100 miliamperios. Si vamos a configurar el puerto como entrada, pues va a recibir corriente, y esa corriente se llama una corriente de sumidero o de hundimiento. Entonces la máxima corriente de sumidero que vamos a poder recibir por el puerto A es de 80 miliamperios y por el puerto B va a ser de 150 miliamperios. Entonces esto es importante para que nosotros no vayamos a dañar los pines de nuestro microcontrolador. Si vamos a utilizar un solo pin del puerto, máximo vamos a poder sacar 25 miliamperios. Y hay que tener en cuenta de que la suma de todos los pines no debe sumar más de 80 miliamperios si nosotros vamos a configurarlo como entrada, y más de 50 miliamperios si lo vamos a configurar como salida. Bueno, y si vamos a manejar corrientes más grandes que estas, pues
evidentemente tenemos que utilizar transistores para poder manejar estas corrientes. Bueno, hay algo que también les quiero mostrar, es esto. Son la manera como están organizados los registros en la memoria RAM. Entonces podemos encontrar algunos registros como el timer 0, y aquí tenemos la dirección, en este caso 01. Esto es un dato, estas direcciones están dados en datos hexadecimales. Bueno, y algo importante, y es donde nosotros nos vamos a mover en el puerto, son el puerto A y el tris A. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tris se utiliza para configurar el puerto o cada pin de ese puerto como entrada o como salida, y el puerto es para escribir o para leer el dato de este mismo. Entonces vemos de que en el PIC 16F84A la dirección del tris es 85 en hexadecimal, del tris A, y del port A es 05 en hexadecimal. Y en el registro option reg es donde nosotros vamos a configurar el uso de las resistencias de pull up. Entonces vamos a ir a buscar este registro. Ok, bueno, acá está. Entonces observemos este último bit, el bit 7. Entonces aquí es donde nosotros vamos a habilitar las resistencias del pull up del puerto B. Entonces si tengo 1 van a quedar deshabilitadas, y si tengo 0 van a quedar habilitadas. Quiere decir que si yo no pongo nada en C, va a haber un 0 y por defecto van a estar habilitadas estas resistencias. Bueno, ahorita vamos a ver en C cómo se haría. Entonces, básicamente para el manejo de puertos nosotros tenemos, o para la gestión de los puertos tenemos tres formas de hacerlos. Una es por medio de la memoria RAM, la otra es por medio de las directivas que tiene C, y la otra es por medio de punteros. Entonces vamos a estudiar las tres en este video tutorial. Vamos a crear un nuevo documento, voy a llamar gestión de puertos. Bueno, y aquí les voy a ahorrar esta parte, yo ya he escrito el código, y como pueden ver, bueno, les voy a mostrar una cosa, otra herramienta del compilador. Como pueden ver, el código está desorganizado, entonces hay una herramienta que me permite organizarlo. Voy a Document y Formato Fuente, le doy Formato, y de esta manera ya me queda más organizado el código en orden jerárquico. Entonces, bueno, vamos a proceder a explicar esta parte. Entonces, bueno, tenemos como siempre nuestras directivas de preprocesamiento que empiezan por un numeral. Tenemos el PIC 16F84A, bueno, esto ya lo hemos visto, la frecuencia de reloj de 4 MHz, los fusibles, XT, Not Watchdog Timer, No Timer Power Up, No Protect. Bueno, hay otra cosa de C, y es que C no es case sensitive. Quiere decir de que no es sensible a las mayúsculas. Yo puedo escribir mayúsculas y minúsculas y de la misma manera el compilador lo va a entender. Bueno, y aquí viene lo interesante, y esta es la manera como nosotros vamos a gestionar nuestros puertos a través de la memoria RAM. Entonces yo ya les había mostrado el gráfico en donde teníamos la manera en que estaban organizados los registros en la memoria RAM, y teníamos de que el tris B estaba en la posición 0x86, o sea 86H. Entonces con esta instrucción vamos a darle byte y vamos a crear, le vamos a dar un nombre a ese registro. Entonces en este caso nosotros le pusimos tris B y está en la posición 0x86. De la misma manera para el puerto por B, que está en la posición 0x06, y el option reg, que era para modificar las resistencias de pull up, hasta el momento lo que hemos explicado, está en la posición 0x81. Y pues de esta manera nos va a permitir nosotros escribir y leer los valores de los registros con los nombres que nosotros le hemos puesto. Si yo pongo por B es igual a 0x50, un ejemplo, quiere decir de que en el puerto B yo voy a escribir 0x50. Y si, bueno, yo digo de casualidad valor es igual a port
B. Entonces yo estoy leyendo el valor del puerto B, lo estoy cargando en valor. De esta manera nosotros podemos trabajar con el puerto también a través de la memoria RAM. Y hay unas instrucciones que me permiten manejar directamente sobre los pines. En este caso tenemos bit clear, es limpiar el bit. ¿De qué? Del option reg, de este registro que está en la posición 0x81. ¿Y qué pin es? El pin número 7. Entonces de esta manera yo estoy poniendo un 0 en el pin número 7 del option reg. Entonces quiere decir de que estoy habilitando las resistencias de pull up. Bit set trace 0 quiere decir que la posición 0 del registro trace lo estoy poniendo en 1. Quiere decir que va a funcionar como una entrada en el trace. Si yo pongo un 1 funciona como una entrada, si pongo un 0 funciona como una salida. Bit clear trace 1. De esta manera yo voy a poner el bit 1 del registro trace B en 0. Entonces quiere decir de que estoy configurando la pata B1 como salida. Y si yo pongo bit clear por B1, entonces estoy escribiendo directamente sobre el puerto en el pin B1 un 0 porque estoy limpiando. Entonces esto va a apagar el LED. Ok, entonces vamos a encerrar esto dentro de un while para que este proceso siempre sea cíclico. Y hay otra instrucción que me va a permitir testear o averiguar en qué posición está ese bit. Esa instrucción es bit test. Entonces, ¿qué voy a testear yo? El puerto B, el B0, o sea, el de menor peso. Entonces, en este momento yo estoy preguntando si B0 es igual a 1, entonces quiere decir de que voy a poner un 0 en la pata B1 del puerto B. Ok, entonces apaga el LED. Entonces, si RB0 es 1, apaga el LED, que el LED está por B1. Correcto, y si no, entonces voy a poner un 1 en B1, quiere decir que va a encender el LED. Y vamos a ver en simulación a ver cómo se comporta. Entonces tendría que funcionar como lógica la inversa, ¿no? Si yo tengo un 0 acá, él se tiene que prender, y si yo pongo un 1 acá, él se apaga. Bueno, esto pues ya he adelantado la simulación porque pues esto ya lo hemos visto en los videotutoriales anteriores. Bueno, lo nuevo sería este elemento de acá. Les voy a mostrarle de dónde lo saqué. Entonces vamos a Component y esto se llama Debugging Tools. Aquí vemos Logic States y Logic Toggle. Entonces estos son como los pulsadores pero son animados. Entonces Logic State Source, acción momentánea, es como un pulsador. Entonces si yo lo presiono una sola vez, bueno, veámoslo acá. Entonces vean, lo presiono una vez, doy clic y él inmediatamente se pone en cero. ¿Ya? Entonces eso es como un pulsador. Y el que estoy utilizando es el Latch Action. Entonces esto es como un dead switch. Si yo oprimo, pues tengo un 1. Y si vuelvo a oprimir, tengo un 0. Entonces ese es el que estoy utilizando. Vamos a correr la simulación y vamos a ver qué pasa. Entonces, como vemos, tengo un 0 y ese 0 me hace prender el LED. Ahorita si yo pongo un 1 acá, se me apaga el LED. Y pasa justamente lo que habíamos dicho. Bueno, entonces como conclusión, si yo voy a manejar bits, puedo utilizar el clear, el test y el set. Entonces, en el set pone un 1, en el clear pone un 0 y en el test estoy preguntando el valor del bit. ¿De qué bit? Lo que ponga entre paréntesis, el registro y el bit de ese registro. Entonces en este caso el bit 0 del puerto del registro del puerto B. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar hasta ahí. En el próximo video tutorial vemos la gestión de los puertos con las directivas y con los punteros, como para que el video no se haga muy largo. Bueno amigos, si les gustó, suscríbanse y denle me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad.